Antes me van a permitir que me dirija a los profesores que nos están escuchando. Y es que el día 4 de diciembre, que es el martes, los 2.500 docentes que hay en Teruel más o menos tienen que votar en las elecciones sindicales del sector de la enseñanza. CESIF es una de las opciones y la que vamos a conocer hoy a través de su presidente en Aragón, que es Alfonso Zafra. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Tú cómo estás? Muy bien, estupendamente. Preparado ya para esas elecciones del próximo día 4 de diciembre, en la que lo primero que me gustaría que explicaras a todos los profesores que nos están escuchando cuáles son las diferencias entre vosotros y el resto de opciones entre las que también podrán votar. Bueno, pues CESIF es un sindicato que defiende con exclusividad la escuela pública, es una de nuestras principales diferencias, así como la defensa también en exclusiva de MUFACE, que es el mutualismo que pertenece a todos los docentes, no solo en Aragón, sino en toda España. Entonces son dos características muy importantes que vienen precedidas por nuestras siglas, que es la independencia y la profesionalidad. Somos independientes de cualquier ideología política, no buscamos ninguna aspiración ni en ningún partido, ni tampoco en la administración, y somos profesionales, es decir, con un mismo mensaje en toda España, con un mensaje en las 17 comunidades autónomas idéntico. Y por último, bueno, somos un sindicato negociador. Buscamos conseguir mejoras a través de la negociación y en todo caso estamos siempre del lado del profesorado, del lado de los docentes. Ahora hablamos de los proyectos y las metas que tenéis para estos próximos 4 años. En estos 4 pasados, que ya finalizan el martes, ¿qué es lo que habéis conseguido? Pues la verdad es que esta negociación nos ha permitido conseguir más de una decena de acuerdos, algo pues que incluso era impensable hace 4 años con la administración anterior. Por lo tanto, estamos bastante satisfechos con el trabajo logrado y también hay que agradecer esa interlocución por parte de la administración que nos ha permitido conseguir mejoras como, por ejemplo, la retribución del verano de los interinos, la contratación de este personal a 1 de septiembre, el que haya oposiciones de manera masiva, es decir, que haya muchísimas más tasas de oposición de las que se venían ofertando en años con los recortes. Hemos podido también recuperar la paga extra, que se nos arrebató en el 2012. Hemos bajado las ratios, se han bajado, para que os hagáis una idea, de 28 niños de 3 años que antes estaban en un aula, pues ahora estamos rondando los 22, lo cual es muy importante, ¿no? Y un sinfín de mejoras pues relacionadas, por ejemplo, con temas tan importantes como la conciliación o, en su caso, las retribuciones, que van a aumentar la retribución hasta el 8,75% de subida para todos los docentes y empleados públicos en los próximos 3 años. Hemos subido el 1,75% el año pasado y ahora mismo, dentro de unos mesecitos, en cuanto se aprueben los presupuestos, nos subirán el 2,25% y hasta el 2,75%. Entonces estamos bastante orgullosos del trabajo conseguido, pero queda mucho por hacer. ¿Y qué es lo que queda por hacer? ¿Cuáles son esos proyectos para estos próximos 4 años? Bueno, pues creemos que hay que mejorar las condiciones laborales del profesorado, empezando por bajar las horas lectivas. Creemos que el profesorado tiene que dedicar más tiempo a otras muchas cuestiones tan importantes como dar clase, como son la relación y la atención a las familias, proyectos de innovación, de bilingüismo, formarse, prepararse para nuevas metodologías, y creemos que es uno de los planes que tenemos ahí ya apuntados desde hace mucho tiempo y que nos hubiera gustado conseguir, y vamos a seguir trabajando en ello. Como vamos a seguir trabajando por mejorar las retribuciones en todos aquellos aspectos que actualmente no se recoge. Nuestra legislación, por ejemplo, no recoge que haya que retribuir al profesorado cuando hace horas extras, en una excursión, en un campamento, en un viaje a la nieve. Todo eso creemos que es fundamental que se recoja, así como, por supuesto, la jubilación. Creemos que todo el profesorado tiene que tener el mismo derecho a poder jubilarse a los 60 años. Hay docentes en la misma aula casi que uno se jubila a los 67 y otro se jubila a los 60, cobrando cosas muy dispares. Vamos a seguir trabajando los próximos 4 años para mejorar las condiciones laborales docentes y, sobre todo, una premisa básica para nosotros es trabajar en el respeto al profesorado, en su dignificación, en que una vez por todas se considere al profesor como la pieza clave de la sociedad, porque sin docentes al final pues no hay policías, no hay médicos, no hay bomberos, no hay abogados, y creo que eso la sociedad debe ponerlo en valor, y para eso la administración
tiene que predicar con el ejemplo. Pues todo esto es lo que estarán votando los profesores que el próximo martes cojan la papeleta de CSIC como su opción. Muchísimas gracias, Alfonso Zafra, por habernoslo contado y que haya suerte. Hablaremos. Buenos días. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo. Buenos días.